Bien, el teorema de Pitágoras, ya hemos visto que, lo voy a poner aquí, Pitágoras. Pitágoras. Sobre el teorema de Pitágoras, todo se basa a su ecuación. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Tío, un favor, ¿me puede volver Está bien, Emerson. Hay dos Emersons ahora. la pizarra, por favor? Sí, 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 sí. Aquí está. Muchas gracias. No podía copiarlo desde el celular. La primera vez creo que vas a utilizar Pizarra. Vamos, Segunda. vamos a celebrar eso. Algo raro me pasa, estoy escribiendo chueco. Ignacio también acaba de ingresar. Ignacio, buenos días. Buenos días, tío. Perfecto. Bueno, entonces quedamos que este es el teorema de Pitágoras, donde A, B son catetos y C es la hipotenusa. ¿En qué se utiliza este teorema de Pitágoras? En triángulos rectángulos. O sea que un triángulo tiene que tener 90 grados. O sea, si esto está así, el triángulo tiene que ser automáticamente de esta forma. Y ese triángulo, esta situación en triángulo se puede encontrar de muchas maneras. Muchas maneras. Entonces, por ejemplo, si nos dan como dato primero la hipotenusa, podemos encontrar el lado A y después con el dato el lado B. Ya, de todas estas formas se puede ir relacionando. Y también puede ser, no siempre de esta forma. El triángulo puede estar en cualquier otra dirección, tal vez así. Por eso esto lo podemos encontrar en muchos otros lugares, en muchas otras situaciones. Ya, y estas situaciones también se encuentran, por ejemplo, en física. Como les iba diciendo la anterior vez, matemáticas y física en quinto secundaria más o menos se junta. Y si una parte nos atrasamos en matemáticas, en física también tenemos que atrasarnos. Si adelantamos matemáticas, física también tendría que adelantarse. Llega un punto donde llega a utilizarse matemáticas y física al mismo tiempo. ¿Ya? Un ejemplo, aquí vamos a hacer un ejemplo. Aquí el ejemplito que les he hecho de las casas. ¿Se acuerdan? La casa ¿de quién era? De Emerson y aquí la de Manuel. Manuel, si el camino está así, el camino más recto es por ir por acá. Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo, lo que estábamos midiendo eran distancias. Esta distancia con esta otra distancia y esta otra distancia iba a ser mejor, mejor. Entonces, al hablar de distancias, estamos hablando ya directamente de física. Y en esa parte se hace aplicaciones. Se hace aplicaciones de cómo ejercicios de física se pueden resolver con Pitágoras. Aquí voy a hacer un ejemplo. Ejemplo. Pero esta vez está mezclado con física. Pero va a estar así. Un automóvil, un auto va a 3 metros sobre segundo y otro automóvil va a 5 metros sobre segundo. 5 metros sobre segundo. Parten, parten del mismo punto, parten del mismo punto a 90 grados.
Ah, Sharon, había estudiado Sharon. Sharon, buenos días. Buenos días, tío. Ahí está el enlace, la pizarra. Bueno, los lunes siempre empezamos un poquito tarde, pero bueno. Parten del mismo punto a 90 grados. Ya, a ver, esto lo voy a escribir mejor. No sé por qué está medio chueco. Hoy está inclinado, creo, la Google. Es más, lo voy a borrar todo y lo voy a escribir para que la pregunta lo entiendan bien. Esta pregunta está relacionada con física. Ya, cualquier persona diría esto es física, pero se resuelve con el teorema de Pitágoras. Se resuelve con el teorema de Pitágoras. Y de a partir de ahora tiene que relacionarse matemáticas y física. Por una parte física, por otra parte matemáticas. Ya. Tenemos lo siguiente. Un auto va a 3 metros sobre segundo. Y otro va a 5 metros sobre segundo. Ambos parten, ambos parten, más, ambos parten del mismo punto a 90 grados. 90 grados. Ahora aquí viene la pregunta, es la pregunta que se relaciona todo. ¿Cuál es la distancia? Distancia que separa a los autos si pasa 10 segundos. O a los 10 segundos, ¿cuál será la distancia? Esta pregunta específicamente, automáticamente nos fijamos que estamos hablando de velocidad, tiempo, y ahí nos pregunta la distancia. Tenemos como datos eso. Y como les he dicho, para física es mejor siempre poner datos. Nos va a ayudar muchísimo los datos. Ponemos velocidad, o la velocidad del primer auto, velocidad 1, va a ser 3 metros sobre segundo. Velocidad 2, la del otro auto, 5 metros sobre segundo. El tiempo que va a pasar, este caso sería 10 segundos. Nos pide encontrar la distancia que los separa. Bien, el gráfico, ¿cómo estaría? Estaría de esta manera. Lo voy a hacer, estés con el gráfico. Este es el punto por donde parten los autos. Un auto va a un costado y el otro va al otro costado. Y tiene que haber 90 grados de partida, porque aquí dice 90 grados. Tiene que haber 90 grados. Luego, al hacer eso, un auto va a estar a este lado, lo voy a hacer mejor esto. Un auto a este lado y el otro a este otro lado. Listo. Aquí está un autito y el otro autito. Bueno, se ha ido hacia arriba. Podemos tomar esa dirección. Y ahorita también justo ahorita vamos a pasar sobre direcciones. Ahora la pregunta es, ¿qué distancia los separa cuando han transcurrido 10 segundos? Esta distancia hay que calcular. Esta distancia. Pero primero hay que averiguar qué distancia ha recorrido el primer auto y qué distancia ha recorrido el segundo auto. Averiguamos esta distancia y vamos a poder encontrar esta distancia con este teorema. Con el teorema de Pitágoras. Porque se forma un triángulo. Se forma un triángulo. Ahora, averiguar la distancia del primer auto es fácil. Con el MRU. La velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si despejamos esto, la distancia va a ser velocidad por tiempo. Aquí va.
Distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Aplicamos eso para los dos autos. Distancia 1 va a ser igual a la velocidad 1, en este caso sería 3. 3 por 10 sería 30. El primer auto entonces ha recorrido 30 metros. El otro auto, X2 es igual a 5 por 10, 50. El segundo auto ha recorrido 50 metros. Ahora eso utilizamos para nuestro teorema de Pitágoras. Esto va a ser nuestro A, nuestro B y esto va a ser nuestro C, nuestra hipotenusa. Y C es lo que tenemos que encontrar, para lo cual utilizamos esto. Voy a hacer de este otro color. Bien, entonces voy a encontrar C al cuadrado va a ser igual a 50 al cuadrado más 30 al cuadrado y 6 cuadrado de eso. Ahora sí, voy a hacer un poquito más grueso. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Por lo tanto, A al cuadrado va a ser cualquiera de estos, 50 o 30. Directamente lo voy a poner. 50 al cuadrado más 30 al cuadrado. 50 al cuadrado más 30 al cuadrado. Luego C directamente también podemos ponerlo con raíz cuadrada. 50 al cuadrado nos da 2500. 2500 más 30 al cuadrado nos da 900. 2500 más 900 nos da 3400. Entonces ahí ya vas a encontrar la distancia que se separa. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 3400? Para eso sus calculadoras, chicos. Ahora tengo que anotar eso, chicos. Calculadoras. Muy bien, Manuel. Eso es tu celular, no es calculadora. Tío, tengo la calculadora del celular porque no sé dónde está la mía, la verdad. Instalé una que es como la de, como la física, pero la aplicación, porque no sé qué pasa con la mía. A ver si me pasas esa aplicación, porque yo he instalado igual una, pero al actualizarse se ha vuelto peor. Se ha vuelto mal. Necesito una calculadora así para el celular. La calculadora del celular ya saben que no es que no sirva, sino que no es muy práctica, la de que viene por defecto. Por eso ya es bueno tener una aplicación que sea de celular. ¿Alguien más con su calculadora? Y después ya veo esto de las cámaras también, chicos, pero eso ya después. Muy bien, Emerson. Calculadora Ah, aquí estática. se encontré. No sé Ah, dónde está, pero bueno, la encontré. bien, a ver, los que veamos estas calculadoras. 2500 más 900 y 6 cuadrado de todo eso. 58.30. 58.30. Perfecto, aquí vamos a poner 58.30 metros. Este ejercicio o este ejemplo es, fíjense, es con esta formulita física y con esta parte trigonometría. Trigonometría. Por eso ya empieza a relacionarse. En quinta secundaria vamos a ver otro tipo de triángulos, ya no que no tengan 90 grados. Unos triángulos así, medios raros. Y esos triángulos o estas figuras van a estar formadas por vectores. Vectores. Un vector es una línea, una dirección, una fuerza que se puede sumar con otra. Que se puede sumar con otra. Entonces, al hacer suma de vectores, vamos a utilizar este teorema de Pitágoras. Ahorita si no se dan cuenta, pero las velocidades de estos autos son vectores. Son vectores. Y lo que acabamos de hacer es sacar el módulo de un vector. Este sería el módulo de un vector.
Eso es lo que acabamos de hacer, justamente ahorita. Pero eso ya es otra definición. Vamos a explicar por qué es eso y todo eso. Pero por el momento este ejemplo es el que nos ayuda a relacionar este teorema de Pitágoras en matemáticas con física, con física. Y en la anterior clase ya les he mostrado, hay otras situaciones para encontrar la altura de un edificio, para encontrar la altura de un árbol, para encontrar la altura de lo que sea. No solo altura, sino la sombra y muchas otras aplicaciones para este teorema de Pitágoras. Vamos a hacer otro ejemplo más. Este ejemplo también es conocido. ¿Dónde está? Ahora sí, fondo. Y voy a escribir. Ahora sí. Una persona mira la punta de un árbol desde una distancia, de 25 metros. 25 metros. Ya. Si la sombra del árbol, la sombra, la sombra de la punta del árbol, la punta del árbol hasta la cabeza de la persona, la persona mide 30 metros. La pregunta es, ¿qué altura tiene el árbol? Aquí necesitamos un dato más. ¿Cuánto mide esa persona? Porque fíjense, aquí vamos a poner que la persona mide, persona igual a 1.65. ¿Por qué? Porque para esto también la mayoría de estos ejercicios tienen gráfico. Los que han visto la práctica que tienen para el miércoles, no se olviden de esa práctica, chicos. Está ahí con dibujitos, está con gráficos. Porque la mayoría de estos ejercicios tiene que tener un gráfico, porque tendría que ser muy detallado la pregunta para ubicarse. Bien, acá tenemos esto. Aquí hay una persona, que está mirando la punta de un árbol. Está mirando la punta de un árbol. Hasta aquí, de aquí hasta aquí es 25 metros. 25 metros. Y desde la cabeza hasta la punta del árbol hay una sombra. Hay una sombra. Y esta sombra mide 30 metros. 30 metros. Ahora, aquí nos está pidiendo la altura del árbol. La altura del árbol. Desde la cabeza hasta este punto se forma un triángulo rectángulo. Y ya con eso podemos ya trabajar. Ya con eso podemos trabajar. Pero solo sacaríamos desde la cabeza hasta a esta parte de la altura. Esta parte de altura. Así que para saber la altura completa del árbol, tenemos que saber la altura completa también de la persona. Ya, este ejemplo siempre es clásico y siempre está en los exámenes. También vamos a ver el mismo ejemplo, pero sabiendo los valores de los ángulos. ¿Qué ángulo es este? Pero bueno, por lo pronto es Tito.
Por lo pronto estricto. Ya. Primero sacaremos entonces esta altura de acá. Aquí esto C vendría a ser nuestra hipotenusa. Ya sabemos que mide 30 metros. A va a ser esta parte del árbol. B va a ser 25 metros, porque esto es lo mismo que está aquí abajo. Es la misma distancia que está aquí. Es lo mismo. Así que tenemos que encontrar A. Para encontrar A, recordaremos nuestras tres ecuaciones. C al cuadrado es igual a B al cuadrado. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Si quiero despejar B sería B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. Y si quiero despejar A va a ser A al cuadrado menos C al cuadrado igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Bien, entonces utilizamos esta de acá. Al utilizar eso de acá, entonces reemplazamos simplemente los datos. Y esta vez tendríamos unas de estas. A al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado, en este caso sería 30 al cuadrado, menos 25 al cuadrado. A, directamente pasamos eso como raíz, y vamos a tener 30 al cuadrado, como más antes hemos hecho, dice 900. Ahora 25 al cuadrado, ¿cuánto es? 625. 625. Ya. ¿Cuánto es 900 menos 625 y raíz cuadrada? Los que no están con cámara pueden responder también por el chat. El pobre chat está ahí abandonado. 16.58. 16.58. Ese sería esta altura de acá, nada más. Ahora, para saber la altura completa del árbol, tenemos que sumar la altura de la persona también. ¿Ya? Solamente desde esta parte que está viendo hasta la cabeza es la sombra del árbol. No estamos viendo hasta acá. No es hasta ahí. Bien. Entonces a esto, de que hemos encontrado, tenemos que encontrar la altura de la persona. Bueno, ya sabemos, está en los datos. La persona mide 1.65. Entonces para eso vamos a poner altura total. Va a ser 16.58 más 1.65. La altura total del árbol entonces va a ser de 16.58 más 1.65. 18.23. Esa es la altura del árbol. 18.3 metros. De esta forma entonces tenemos que ir viendo qué es lo que tendríamos que buscar. Esta sería para la hipotenusa, esto sería para el cateto B, lo que sería la forma de horizontal, y esto sería para encontrar alturas. Para alturas. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Está fácil, difícil? Nada, a ver. Es que como tampoco los veo, los otros cursos, cuando les pregunto eso, me dicen así, no. Y los veo, me dicen, cuando les digo, ¿hay alguna duda? Todos me dicen, no. Ahí los veo, entonces por eso sí tengo que verlos. A ver, entonces, ¿todo claro? Bueno, vuelvo. Ya, perfecto, por fin el chat, está funcionando el chat.
Y no se olvide, vuelvo a recalcarles, tienen una pequeña práctica de lo mismo que estamos haciendo ahorita para el miércoles. Eso es de todos los miércoles. Este miércoles también vamos a volver a avanzar, tenemos que hacer esto más difícil. Vamos a volver a avanzar. Vamos a hacer un ejemplo más. Ya vamos a hablar acerca de las funciones trigonométricas. Para eso necesito que todos presten mucha atención. Otro ejemplo. Una persona, eh, jala ¿qué podemos poner? Un pesito, con una cuerda que mide 2 metros. Ya, con una cuerda que mide 2 metros. Si la persona, si la persona mide 1,70 metros, pregunta, ¿a qué distancia está el pesito si lo jala desde la mitad del cuerpo de la persona? Ver, como les he dicho siempre, la mayoría de estos ejercicios tienen su gráfico. Y si no tiene un gráfico, nosotros tenemos que adaptarlo. Tenemos que fijarnos cómo vendría a estar hecho la pregunta. Llega un punto donde ya no hay grafiquitos, ya no hay dibujitos. Después se llaman diagramas del cuerpo libre. Lo que antes dibujábamos autitos así, o lo que estamos haciendo con autitos para el MRV, avioncitos, eso ya no hay para quinto, sexto. Solamente son cuadraditos. ¿Ya? Un cuadrito va con una velocidad. Listo. O son bolitas. Ya no sé, ya no hay dibujitos para esto. Por lo pronto seguimos haciendo esto porque Pitágoras se trata de encontrar estos casos en la vida real. Y este es un caso de la vida real. Siempre hay una persona que va a pasear a su perrito, o lo va a jalar, o tal vez va a llevar un autito, va a jalar algo. Aquí en vez de poner perrito podría haber puesto un trineo, una piedra, jalo una piedra con una cuerda. Entonces esta situación puede replicarse en cualquier otra realidad de la vida. Bien, ¿cómo estaríamos haciendo este ejemplo? Voy a dibujar una persona. Esta persona está llevando o está jalando al perrito, ¿ya? Y lo está jalando a partir de la mitad de su cuerpo. Y lo está llevando con una cuerda. Y aquí voy a dibujar un perrito. Ya. Bueno, son monitos, ¿no? Lo está jalando. Vamos a contar ya desde toda la parte del perrito, hasta qué distancia estaría el perrito. La persona mide 1,70. Por lo tanto, a partir de la mitad tendríamos que utilizarlo como altura. Mitad. Y aquí tenemos la cuerda cuánto mide. Esto sería ahí la cuerda cuánto mide. 2 metros. La altura de la persona, si mide 1,70, ¿cuánto sería la mitad? En centímetros, 170 serían centímetros. Pero en metros, ¿cuánto sería? La mitad de 170
la mitad de 1,70. Si alguien mide 1,70, ¿cuánto sería la mitad? A ver, esto lo voy a hacer más esto. ¿Alguien? Si alguien mide 1,70, ¿cuánto sería la mitad de 1,70? Y 85. 85. Muy bien. Ya. Pero estamos hablando de metros. Metros, o sea, 1,70 metros. La mitad de 1,70 metros sería 0,85 metros. 0,85 más 0,85 nos va a salir 1,70 metros. Si fuera centímetros sería 170 y ahí ya no habría el cero, directamente 85 centímetros. Así que eso también no tengamos que olvidarnos de esa parte. La persona viene 1,70, entonces esto sería 0,85 metros, para que nos quede todo en metros. La cuerda está en metros, así que todo en metros. Entonces nos pide encontrar cuánto estaría la distancia del perrito. Esto usamos siempre como B. Esto es A y esto sería B. Bueno, nos fijamos qué es lo que necesitamos para encontrar B. Esto de acá. B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. Listo. B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. Reemplazamos todos esos datos. Ya tenemos todo. Ahí está en metros y solamente nos falta encontrar la distancia. En este caso sería B. Lo voy a poner directamente raíz. Raíz cuadrada de C al cuadrado. 2 al cuadrado. Menos 0,85 al cuadrado. Aquí va, 0,85 al cuadrado. Y todo esto en raíz cuadrada. A ver, 2 al cuadrado sale 4. Perfecto. Menos, ¿cuánto es 0,85 elevado al cuadrado? Esto sale menos 0,7225. ¿Cuánto es? 0 menos 0,7225 y 6 cuadrada de eso. Uno punto ochenta y uno. Un cacho, 7225. ¿Cuánto te ha salido? 1.81. 1,81. ¿A los demás les sale lo mismo? Mm, 4 menos 0,7225. Eso nos saldría 3,7225. Raíz cuadrada de 3,7225 nos da... A ver, ¿qué le sale a los demás? Manuel, ¿cuánto te sale a ti? Manuel, porque tienes la calculadora a mano. Así que fácil. 1,81. 1,81.
A ver, ¿quién más? Porque a mí no me sale 1.81. A ver, raíz cuadrada de 4 menos 0.7225. Sí. A ver, Sale 3.200, 3.200, 775, ¿no veo? Entonces raíz de punto 2.775. Sí, ahora sí me ha salido. Me ha salido. Lo estaba haciendo esto mentalmente. Pues sí, sí sale 1.81. 1.81 metros. Esa es la distancia que esa persona entonces está jalando al pesito. Metros. Ya, ahora en estas situaciones muchos dirán, pero a mí qué me importa qué distancia está jalando un pesito, qué distancia está jalando o qué altura tiene la persona. Ya, de estas situaciones, obviamente no importa mucho, no importa mucho con qué En estas situaciones importaría con qué fuerza está jalando, si le hace daño, no le hace daño, si lo ha capturado, si esta persona va a hacer algo, eso sería lo más importante. Pero, pero esta situación se puede aplicar para otras cosas. En vez, como les he dicho, en vez del pedito, que sea una caja, que sea una piedra, que esté jalando, no sé, tal vez estás rescatando al pesito jalándolo, tal vez lo estás rescatando, pero necesitamos saber qué medida es, qué altura necesitamos, si es que se puede jalar o no se puede jalar, ¿verdad? ¿Qué tal si tenemos ya la altura de una persona, tenemos la distancia que es, pero necesitaría una cuerda para poder jalar algo? Digamos que solo tiene una cuerda que mide 1,50 m, entonces tendríamos que ver hasta qué punto tendría que bajar esto para que pueda alcanzar al pesito. De esa forma ya se encuentran todos estos problemas de trigonometría. Y les vuelvo a recordar, no se olviden de la práctica. Creo que son 2 o 3 ejercicios nada más de lo mismo que está aquí. Y tienen que utilizar simplemente esto de acá. Nada más. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la parte que nos corresponde, porque todo esto de trigonometría, todo esto que es de trigonometría es básico, es básico. Muchos ya conocían, muchos ya saben, porque hasta en primaria ya avanzan. El teorema de Pitágoras, que es súper conocido. Ahora vamos con la parte que nos hace ya diferentes en secundaria. Las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son aquellas que nos van a ayudar para encontrar valores del triángulo con referencia a sus ángulos trigonométricas. Y esas funciones las vas a encontrar en nuestra calculadora. Entonces, ya hemos visto la anterior vez, la medida tiene las funciones seno, coseno, tangente. Bien, esas son las tres funciones trigonométricas principales, pero ¿cómo las encontramos? ¿Cómo las encontramos? En un triángulo rectángulo de esta forma. Voy a poner aquí un triángulo y lo voy a hacer grande para que nos recuerden y se fijen de dónde sale. En nuestro triángulo rectángulo y sabemos que esta parte va a ser A, esta parte va a ser B y esta parte va a ser C. Bien, ahora, ahora, para reconocer C directamente sabemos que es hipotenusa. C es igual a hipotenusa. A va a ser un cateto. Un cateto. B va a ser otro cateto. Cateto. Ahora vamos a incluir a nuestro gráfico ángulos. Para empezar esto sabemos que es 90 grados. Este ángulo siempre va a ser 90 grados.
En un triángulo o rectángulo siempre va a ser 90 grados. Y aquí vamos a añadir un ángulo y aquí otro ángulo. Los más comunes para agregar, este va a ser ángulo alfa y a este ángulo beta. Ángulo beta. Ahora, aquí cuando hemos nombrado A solo va a ser cateto y B va a ser solo cateto, de- depende de dónde esté el ángulo, vamos a cambiar de nombre. Fíjense, aquí voy a poner para el ángulo alfa, ¿cómo ya vendría a ser los catetos? Primero, C siempre va a ser hipotenusa, siempre. C siempre va a ser hipotenusa. Listo. Ahora nos fijamos en el ángulo alfa. El ángulo alfa está aquí, este rincón. No vamos a tomar en cuenta el ángulo beta, solamente el ángulo alfa. El cateto A está enfrente de este ángulo. Está al frente, lo que está al contrario, está al otro lado. Significa que A es el que está al frente y ese se le dice opuesto. El cateto A está opuesto al ángulo alfa. Por lo tanto, aquí vamos a poner A, va a ser en este caso cateto, cateto opuesto. Ahora vamos a hablar de B. B es un cateto que está al lado de alfa, no está al frente. Cuando algo está al lado se le dice adyacente. Ya es una de las frases que a veces utilizamos para razonamiento. Por ejemplo, ¿qué es lo que está adyacente? Bueno, por lo tanto, B va a ser ahora cateto adyacente. Adyacente. Listo. Esto es referencia al ángulo alfa. En referencia al ángulo alfa. Ahora voy a hacer aquí para el ángulo beta. Para el ángulo beta. Para el ángulo beta. C siempre va a ser hipotenusa. Eso para los dos ángulos no importa. Hipotenusa. Hipotenusa. Ahora, para el ángulo beta, el lado A es el que está al lado. El cateto A está al lado. Entonces el cateto A para el ángulo beta va a ser el adyacente. A va a ser cateto adyacente. Cateto adyacente. Y el cateto B va a ser el que está al frente de B. Por lo tanto, B va a ser el cateto opuesto. B va a ser cateto opuesto. Cateto opuesto. Ahora también tenemos que recordar lo siguiente. Si sabemos el valor del ángulo alfa, por ejemplo, y sabemos el ángulo que esto ya es 90 grados, por lo tanto sabríamos automáticamente cuánto vale B por la ley de ángulos. Ley de ángulos. La ley de ángulos nos dice que en todo triángulo, los ángulos que están dentro de ese triángulo tienen que sumar 180. Ley de ángulos. En todo triángulo, cualquier triángulo que hagamos así, este triángulo de acá, esto más esto, estos tres ángulos me tienen que dar igual a 180. Siempre. Siempre me tienen que dar 180. Y en este triángulo rectángulo todavía es más fácil, porque este ya sabemos que vale 90. Si este vale 90 y por ejemplo este vale 30, automáticamente dice que B va a valer 60. ¿Verdad? Eso es por lógica. Por lo tanto, aquí voy a poner que 90 grados tiene que ser igual a beta más alfa. Estos dos me tienen que dar 90 grados para que con esto nos dé 180, así que mucho más fácil todavía. Entonces, por ejemplo, si alfa vale 40, esto sé que vale 50. Si este vale 20 grados, esto vale 70 grados. Así, los dos tienen que sumar 90 grados.
Y así en total, todo va a salir 180. Bien, entonces, para sacar, por ejemplo, el valor de un ángulo, ya nos dan el valor de un ángulo, más esto me va a dar 180. O simplemente, si este ángulo vale 10 grados, este automáticamente va a valer 80. Así sucesivamente para que los ángulos cuadren. Ya. Con esto ahorita vamos a sacar las funciones trigonométricas, pero tienen que acordarse de esta parte. Y última recomendación de esta parte. No siempre, nosotros, como les he dicho al principio de la anterior clase, nosotros estamos utilizando A, B, C de esta manera. A siempre va a ser vertical, B siempre va a ser horizontal y C siempre va a ser hipotenusa. Pero no siempre van a encontrar de esa forma en los libros, internet, eh, videos, lo que sea que encuentren. A C a veces le ponen hipotenusa con una H, con una H. O al revés, algunos le ponen A, B, C, así, A, B, C. ¿Ya? Al hacer eso, entonces cambia muchas de estas cosas. Por ejemplo, si pongo esto A y esto B y esto C, aquí entonces B sería el cateto opuesto y después C sería el cateto adyacente y A sería hipotenusa. El concepto sigue igual, solamente que cambian las letras. Lo mismo pasa si esto lo pongo como X y esto Y. Cuando hagamos en física va a ser de esta forma, X y Y, porque va a ser coordenadas. Entonces, para eso siempre tengo que tomarlo en cuenta. Nosotros estamos haciendo de esta forma, C, A, luego B. Luego hay muchas otras formas, con otras letras, E, B, puede estar C. Igual, lo mismo en los ángulos. La mayoría de los libros no usa alfa y beta. Primero utilizan tita como ángulo principal. Los teoremas están en base de tita. Pero los más conocidos siempre son alfa y beta. También en esto sentido puede cambiar. Nosotros podemos cambiar esto y ponerlo en vez de beta, alfa. ¿Qué tal si pongo aquí eh, tita y aquí sería beta? Si pongo de esta manera, entonces aquí ya lo cambiaría. Beta ya sería lo que está aquí arriba y alfa y tita sería este lado. Sigue siendo lo mismo, el concepto sigue siendo lo mismo, solo que cambian las letras. Ahora este concepto lo vamos a utilizar para encontrar las funciones trigonométricas como les estaba diciendo. Esto lo voy a poner como estaba, beta y esto alfa. Y con esto vamos a terminar. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas directas? Seno, coseno, tangente. Estas son las funciones directas. Directas. Y tienen estas sus funciones indirectas también. Ya. Las indirectas. Este sería las funciones indirectas son aquellas que no tenían, bueno, antes sí tenían, ¿dónde están? Sí tenían botones en la calculadora, pero ahora ya no hay. Ya no existen los botones de estas funciones indirectas. Del cosecante, secante y cotangente. Cotangente. A ver, esto cosecante, había antes un botón en la calculadora como cosecante y otro botón que se llamaba secante y otro botón que se llamaba cotangente. Había, porque estas son sus funciones inversas. ¿Por qué se llaman inversas? Porque esto lo elevábamos a la menos 1. Esto es inversas o indirectas también. Funciones indirectas.
Y entonces, si hacemos seno elevado a la menos uno, nos va a salir cosecante. Si hacemos coseno elevado a la menos uno, nos va a salir secante. Tangente elevado a la menos uno, nos va a salir cotangente. Es su contrario, es su contrario. En la tangente, por ejemplo, si la tangente dice que es un punto que cruza una circunferencia, la cotangente sería lo contrario, un punto que cruza al otro lado, o sea, recta. La secante igual estaría al contrario, al otro lado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que hemos hecho más antes? Pues de la siguiente forma. El seno, de acuerdo al ángulo, por ejemplo, voy a hacerlo con color rojo, esto para que se acuerde. Seno del ángulo alfa, de acuerdo a nuestro grafiquito, a nuestro gráfico. Si este es el ángulo alfa, este sería el cateto opuesto, ¿verdad? Entonces seno va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. O directamente voy a poner sus nombres para que puede caber en cualquier otra letra. Seno de alfa va a ser cateto opuesto. Voy a abreviarlo. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo alfa, o bueno, cualquier ángulo, va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente. En este caso no importan los ángulos. No importan los ángulos. Tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre adyacente. Ahora para el cosecante. Cosecante va a ser igual a, como hemos dicho que va a ser al revés, lo inverso. Si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, cosecante va a ser al revés. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Cateto opuesto. La secante también va a ser al revés. Hipotenusa arriba sobre cateto adyacente. Y la tangente, o en este caso cotangente, su inversa, la cotangente va a ser al revés también. Cateto opuesto, cateto adyacente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Opuesto. Y estas son las funciones trigonométricas. Ya cuando pongamos seno de alfa o seno de beta, ya vamos a ver a cuál correspondería. ¿Cuál sería el cateto opuesto? Si esto es seno de b, el opuesto sería b, hipotenusa sería c. Por lo tanto, esto sería b sobre c. Ahora, si esto fuera alfa, el cateto opuesto es, esto es alfa. Si el cateto opuesto, si es alfa, el cateto opuesto sería a. A. Por lo tanto, esto ya no sería b sobre c, sería a sobre c. A sobre c. Y eso lo vamos a ver a la siguiente clase. A la siguiente clase. De eso tenemos que repasar sí o sí, porque esto lo tenemos que llegar a hacer de manera mecánica. Tienen que reconocer cuál sería el cateto opuesto, el cateto adyacente, qué función se utilizaría. ¿Qué función se utilizaría? Les va a mostrar triángulos. Digamos, este triángulo tiene este ángulo, tiene este cateto de acá. ¿Cómo averiguamos la altura si solo tenemos eso? Entonces ustedes van a decir, se averigua con seno, o se averigua con coseno, con cosecante, así. Y eso lo tienen que reconocer, lo tienen que hacer mecánicamente. Y esto, lo mismo que estamos haciendo ahorita, va a aplicarse a física. Lo mismo que estamos haciendo.
Más bien lo estamos adelantando porque al año siguiente en física tenemos que entrar a vectores. Estamos haciendo ahorita en física poleas. Mañana vamos a hablar de eso, del proyecto que estamos haciendo para física, que sea directamente traveso parcial. Y en poleas también va a haber alguno que otro triangulito que tengamos que hacer con esto de seno y coseno tangente. Bien, repasen entonces, bueno, no se olviden primero eso de la práctica del día para el día miércoles, que es de los mismos ejercicios de acá. Y esto vamos a volver a repasar más. La parte de trigonometría es muy fundamental. Siempre está presente en todo y es la base para todo lo que es cálculo. ¿Ya? Bueno, dudas que tengan, preguntas. Esto lo pueden utilizar como tablita si quieren. Tarde o temprano igual tienen que memorizarse esto. Lo pueden utilizar como tablita. Pero es fácil ahorita de esto. Y lo único que utilizamos, lo que más se utiliza, son solamente estos tres. Solamente estos tres. Porque esto es fácil de sacar. Esto es fácil de sacar porque solamente es su inversa. Y en calculadora ya se saca también fácilmente, como seno a la inversa. Se aprieta eso, shift seno. Apretan shift seno, entonces aparece seno elevado a la menos 1. Y ya se saca su inversa. Bien. Preguntas que tengan o con alguna consulta. ¿Todo está claro? ¿Nada? Yo no, tío. Perfecto. Bueno, es eso. Bueno, y ya saben, antes de irnos, voy a llamar un ratito lista y solamente para que quede constancia es esto de la lista. Ya no se olviden que ya estamos en la recta final, así que todo cuenta en este punto, todo cuenta. Ahora sí. Andrade Jean-Pierre. Ah, creo que no está, no le he visto en la hora cívica. Sí, no, no, no está. Camacho Paola. Presente, tío. Perfecto. Castañola Manuel. Presente, tío. Cuarite Emerson. Presente, tío. Díaz Ramírez Ignacio. Presente, tío. Y Fernández Sharon Zdenka. Presente, tío. Listo. Bueno, nos vemos el día de mañana. Mañana tenemos mucho que hablar. ¿Quién era? He escuchado a alguien. Ya. Bueno, mañana tenemos mucho que hablar con esto del proyecto de física, chicos. Hasta luego. Yo, tío, hasta luego. Hasta luego, tío. Chao.